Entonces me No. dice, de la luz y las horas, enseñas cocina como si enseñaras dicción, ensayas un paso en falso para conocer la caída, enseñas con señas para borrar tus huellas, te ensañas con alguien para ensayar, enseñas un idioma y lo desafinas, un instrumento te ensañas con tu imagen en el espejo, la maquillas, coloreas y detallas. Al escribir te asfixias, al mirar te atragantas, al respirar te equivocas. Te confirmas al leer y te conformas, escribes un diario y te extravías, enseñas palabras y te silencias, hablas un idioma extranjero, lo descompaginas, tomas un libro, lo olvidas, amas a alguien, repartes en dos el dolor. Un espacio como bien desconocido de imaginación y en alguna medida de delirio, pero de un delirio que es lúcido, ¿no? Es como cuando uno lee esos poemas así, no sé, lee a Humberto Díaz Casanueva, o que son tan raros, así medio surrealistas, o lee a De Roca y tiene esa cosa tan desbordada y tan... y no lo entiendes del todo, pero te hace sentido, ¿no? Como yo creo que ese mismo lugar tiene hoy la poesía, y siempre lo ha tenido, que en el fondo logra como dar cuenta del mundo, que es básicamente un lugar que puede ser muy oscuro y muy abierto y muy expandido en el sentido más amplio de la palabra, es decir, extraño, incognoscible, infinito, eterno, oscuro. Y la poesía como que es un lugar donde uno puede darle sentido a eso. Entonces, por ejemplo, personalmente creo que la poesía ha sido muy importante en este tiempo de pandemia y de encierro. Creo que es como una forma de religión, o sea, de tener vida espiritual, vida interior y como no solamente viajar e imaginar, como sugieren los escritores de ficción, sino que entender y como centrarse, meditar, por ejemplo, orar casi, diría yo. Chuta, yo creo que tengo una imagen así antigua, pero yo creo que a esta altura, de tanto repetirla, es un poco inventada, que es que leí por primera vez un poema que en realidad era de mi padre, en donde aparezco yo, que se llama Los viajes, que es un poema que está en palabras en desuso, si no me equivoco, sí, que es el segundo libro de él, escrito en dictadura, en los 70, una autoedición muy eh, artesanal. Y allí aparezco yo y que empieza algo así como los viajes, atrás el polvo, nos vamos, mi hija y yo. Y es la imagen de mi padre y yo en bicicleta, ¿no? Y esta idea de que si pudiera como nombrar, que en realidad el autor del poema es él, que se pudiera nombrar como la realidad y tu propia biografía y como consignarla en un lenguaje tan breve, pero tan efectivo y tan sintético de una atmósfera, me hizo sentir que yo podía hacer lo mismo, ¿no? Y que de alguna manera extraña, que no sé explicar realmente, que yo estando en ese poema ya era poeta, o sea, ya era como escritora. Y era loco porque ese poema habla de una escena en que yo tenía 3 años, 4 años, en que él me ponía en el sillín que había mandado a hacer con un maestro así, estoy hablando de año 79, o sea, era bien adelantado, como un sillín de metal con unas patitas, y que yo leo después, no sé, a los 6 años, a los 7 años leo ese poema, entonces me sentí como que obvio que era parte de ese mundo, como que el mundo era posible ser retratado así y que yo podía, digamos, hacer lo mismo. Y yo creo que ahí me engrupí con que yo también era poeta, o algo así, y no había escrito nada todavía. Yo creo que sería como actriz o trataría de actuar. A mí me gusta mucho como hacer clases,
cantar, soy muy pintamono, ¿no? Entonces yo creo que esa expresión, yo creo que la poesía me la modula muy bien, logra como que yo la administre mejor, más discretamente, más sobriamente, pero creo que sería algo así como actriz, o me gustaría pensar que podría hacerlo. Pucha, o sea, me ha entregado como una manera de entender el mundo, de descifrarlo, porque yo, o sea, la poesía en términos de su consumo, porque leerla me ha, digamos, permitido como entender muchas cosas, como ver cosas de una manera que no la había visto, que más que un filtro es como una, por un lado vela el lenguaje poético de las cosas, pero al velarlas, esa es la paradoja, a verlas revela, así como que las muestra en otra dimensión. Y eso me pasa como lectora y como escritora. Entiendo más, creo, el mundo. Se me hace menos difícil, menos doloroso, menos extraño. ¿Y qué me ha quitado? Yo creo que la posibilidad tal vez como de tener como un oficio más estable. En algún minuto pensé que la carrera académica podía ser algo, y yo creo que bueno, las instituciones en general me han decepcionado siempre mucho. Entonces yo creo que me ha quitado un poco esa fe como en las instituciones, y el saber cómo navegar en esos lugares en que hay que como mentir o hay que apoyar a gente que no te gusta, hay que hacerse el leso. Eso me ha quitado como en algún sentido una capacidad, ser más estratega, ¿no? En lo político. Pero a la larga yo creo que ha sido un premio que me haya quitado esa posibilidad o sea, me ha evitado ser cínica, en verdad. Pucha, varias en realidad. Yo creo que la lectura y la escritura, o sea, es algo que me consuela mucho. Puedo estar siempre como, si estoy triste, estoy mal, o qué sé yo, siempre es un refugio. Me siento muy acompañada de libros, ¿no? Como que me gusta estar como en mi escritorio, no solamente en mi escritorio, mi velador está lleno de libros que estoy leyendo a medias, y en ese sentido no sé si es pasión, es como consuelo, más que pasión, diría yo. Me gusta más contención. Yo creo que eso, que la lectura y la escritura, y eso en el fondo supone como imaginar. Yo creo que imaginar cosas que terminan siendo verdad, ¿no? Que esa también es la paradoja, como que la imaginación me permite, como decía antes, entender cosas, y yo creo que eso, la imaginación, sí, que quiere que califiquemos algo de pasión en el sentido de que te mueve la imaginación, yo creo. Yo creo que mucha gente no me ha leído, pero o sea, yo creo que alguna gente me ha leído mal, tal vez, como persona, más que como poeta. Pero toda la gente que yo valoro, con los que yo me comunico, los amigos, escritores o poetas, las amigas, me han leído, yo creo. No sé si... Y claro, una vez tuve como una fantasía muy... No fue una fantasía, sino que me pareció hermosa la idea de... un editor de Random le regaló mi novela al hijo de la Susan Sontag, que yo admiro bastante intelectualmente, ¿no? David Riffe. Y me mandó una foto, me dijo, mira, ¿qué le regalé a David Riffe en su visita a Chile? Viene bastante a menudo al Museo de la Memoria, creo que iba a dar una charla. Y eso me pareció así como increíble, que él, porque leía español, él y habla muy bien español, que me pudiera leer. Pero no sé si me habrá leído. Tal vez, forzando un poco las cosas a tu pregunta, me gustaría que él me hubiera leído. Pucha, yo soy derecha para escribir. Pero como decía Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Yo creo que no hay... Si leo la suspicacia de la pregunta, no hay ideología. El arte tiene una... está más allá de ese escenario dicotómico de la política. Así que ahí tenía razón don Nicanor.
pucha, que lea sobre todo. Yo creo que, no sé qué es ser un desastre en la vida personal exactamente, porque yo creo que eso es discutible, pero yo tengo hijos adolescentes y una hija ya no adolescente, grande, universitaria, y me es difícil, hay cosas que a mí no me gustan mucho de cómo ellos llevan su vida, o que son desordenados, que no hacen no sé qué cosa, pero en realidad los veo tan sabios en otros aspectos que eso del desastre no lo sé definir. Pero si es alguien que quiere ser poeta, o que quiere escribir, o que quiere ser escritor, sobre todo que lea, básicamente, sería mi primer consejo, antes de que escriba. La herida de Narciso. En el fondo suave y profundo de mi bolsillo acaricio una piedra como moneda antigua. Es la joya encontrada en un paseo que atesoro como los dientes de leche de mis hijos, revueltos y confundidos entre sí en un joyero, allí, justo bajo el espejo en que miro mi rostro cada mañana. Mi piedra pesa cada día menos, y hasta parece haberse pulido como el rostro hermoso de mis hijos, que son a estas alturas cada uno de mis brazos, mis piernas y mis propios ojos cuando brillan por la noche en busca de la luna. Mi piedra en el bolsillo, un trozo de carbón milenario que alimenta la caldera de mi cráneo, mi torso, mis pasos, el calor de mi empeño. En el fondo del bolsillo mi piedra crece y se embellece. Sus contornos cobran dimensiones montañosas y sus pliegues comienzan a parecerse a las arrugas de mi cuerpo. Posee mi piedra una herida igual a la mía, en el mismo lugar, una batalla que no consigue olvidar. Hela aquí la herida de Narciso, que palpo con ternura en secreto, nadie la ve, ni siquiera yo, pero quema como brasa mi muslo y me habla. Puedo jurar que me habla en una lengua que aún no logro descifrar.